ya la dictadura pues está reclamando de que las declaraciones de la presidenta de El BESIE fueron, de alguna manera los tienen ellos como politizadas, pues como que ya es un asunto político, pero le decía yo a la Leti, yo leí lo que ella dijo y yo miro más un asunto bastante como técnico de hacer pues lo que ella dice, un balance en la cartera, Enrique. Sí, mira, yo creo que tal vez para contextualizar un poco, el Banco Centroamericano de Integración Económica es un banco de gobiernos, no es un banco privado. En su origen fue formado por los 5 estados centroamericanos, es decir, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Después de los 90 sufrió un proceso, por así decirlo, de expansión y con el propósito de captar más recursos tenían que incorporar más socios e incorporaron lo que se conoce como socios extrarregionales. Taiwán a la cabeza, pero Corea del Sur, España, etcétera. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que allí el poder de voto no es un voto, un país, sino que depende del aporte al capital del banco. Y es una paradoja, ¿verdad? Que el principal socio del banco, el que tiene mayor aporte de capital, es Taiwán. Después están los 5 países centroamericanos y después están Panamá, República Dominicana, España, etcétera. Esto lo digo para remarcar que no es un banco exclusivamente ya centroamericano, aunque siga llamándose Banco Centroamericano. Hay un poder de voto más o menos equilibrado. Lo segundo es que efectivamente yo leí atentamente las declaraciones y las declaraciones se refieren a que había un desbalance en la adjudicación de los créditos y efectivamente los informes oficiales del BESIE indican que entre El Salvador y Nicaragua en los últimos años se llevaban casi bastante cerca del 50% de los créditos del banco. Evidentemente, que 2 países concentraran la mitad y que incluso países con mayor necesidad por razones de el tamaño de sus economías, pues tuvieran una participación menor. Guatemala, por ejemplo, es natural que una nueva administración del banco se proponga guardar un equilibrio y esto con toda seguridad no solo es la presidenta del banco, sino que, por ejemplo, Guatemala, que recibía en los últimos años menos del 10% del total de los créditos, con el nuevo gobierno y los problemas que afronta el nuevo gobierno, es natural que el gobierno de Guatemala aspire a aumentar su cuota de beneficio en los créditos y esto obviamente a quién va a afectar, a los que han sido más beneficiados en los años precedentes. Me parece que esa es una cuestión pues que no debería ser objetable. Es natural que si el gobierno de Nicaragua fue uno de los preferidos por la gestión de Dante Mossi, el presidente anterior, pues ahora se sientan chimados. Pero bueno, es parte de las realidades. Evidentemente, pasando a otro punto, el BESIE en los últimos años, bajo la administración de Dante Mossi, se había convertido en el principal pilar financiero de la dictadura después de las remesas familiares. Para que tengan una idea, precisamente acabo de concluir un trabajo donde analizo los flujos de recursos de las instituciones financieras internacionales. Es decir,
el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, el BESIE, el Banco Europeo de Inversiones. ¿Y qué me encontré? Con que en el quinquenio que va del 2013 al 2017, la proporción de los aportes de créditos del BESIE en ese conjunto de instituciones multilaterales era del 30%. Y en la administración de Dante Mossi, la proporción de créditos otorgados por el BESIE en comparación con las otras fuentes multilaterales se elevó al 50%. Es natural entonces que la dictadura que encontraba en el BESIE una fuente bastante, llamémosle así, amable o permisiva de provisión de créditos, pues ahora que el ministro de Hacienda salte. Pero yo tendría algunas respuestas para los señalamientos del ministro de Hacienda. Sí, sobre eso que usted acaba de decir, don Enrique, ¿cuáles son esos señalamientos? Entonces, tomando en cuenta que usted dice, ¿verdad? Prácticamente la dictadura pasó del 30% al 50% durante la administración de Dante Mossi. Entonces, ahí el punto, es decir, estaban recibiendo más préstamos y ahora, ¿qué va a pasar? Si dicen que ya alcanzó el techo Nicaragua. Sí, evidentemente ahora la torta, por así decirlo, es como que hay un cumpleaños, ¿verdad? Y perdón por el ejemplo, y hay un queque, y entonces la mitad del queque se lo llevan dos, los otros tres, junto con los socios extrarregionales que también son beneficiarios de créditos, pues se quedan con la otra mitad. Entonces, evidentemente, los que se quedaban con un pedacito de la torta, principalmente Guatemala, principalmente Costa Rica, es natural ahora que aspiren a que su torta sea por lo menos del tamaño de la de los otros. Y en consecuencia, pues se va a reducir el pedazo de queque que le quedaba a la dictadura de Ortega. Pero aquí, con relación a la carta que mencionaba el ministro de Hacienda, muy fachento, ¿verdad? Haciendo ostentación de la eficiencia con que se ejecutan los recursos, pues voy a invitarlo. Seguramente, pues a él le van a informar de este programa, que mande a preguntar los siguientes datos que voy a proporcionar y que son datos oficiales, no de la propaganda de la dictadura, pero de las bases de datos de las instituciones gubernamentales. Uno de las áreas de concentración de los créditos del BESIE era en el sector energía, pero también el BID, ¿verdad? Entonces, inversiones que superaron los $1.000 millones en conjunto. Uno debería asumir que con el tamaño del sistema eléctrico de Nicaragua, una inversión semejante tendría que traducirse en mejoras sustantivas en el servicio de electricidad. Entonces, no están los datos del 2023, pero no son muy diferentes a los datos del 2022. ¿Qué es lo que dicen los datos del 2022? Y a pesar, pues, de la propaganda de la dictadura, de que ahora tienen una cobertura del 99%, etcétera. ¿Qué es lo que dicen los datos oficiales? Que en el 2022, en lugar de generar más energía eléctrica, generaron menos que en los años anteriores. Entonces uno se pregunta, ¿y para dónde fueron esos créditos? Si no sirvieron para aumentar la generación de energía eléctrica. Y entonces uno sigue escarbando. Bueno, a lo mejor es que quedó medio mal distribuido entre la generación para el servicio domiciliar y la generación para el aparato productivo. Entonces, uno curioso se pone a escarbar en los datos y resulta que el consumo de energía también disminuyó. Es decir,
no solo disminuyó la capacidad de generación, y uno podría decir, bueno, pues tal vez la generación era mucha, pero el consumo subió, y de ahí, pero no subió ni en riego, en un país agropecuario, ni en el consumo industrial, ni en el consumo residencial. Y entonces uno ya le pica más la curiosidad. Si no aumentó la generación, y esta es respuesta a lo que dice, a la eficiencia que alega el ministro de Hacienda, y si no subió el consumo, uno dice, a lo mejor invirtieron esos cuantiosos recursos en mejorar la eficiencia del sistema de distribución. ¿Y cómo se mide la eficiencia del sistema de distribución? Por lo que llaman pérdidas técnicas. Y tal vez para comprender mejor esto de las pérdidas técnicas, pensemos en la tubería, en el servicio de agua potable, ¿verdad? Si los tubos son viejos, se rompen, ahí se rompen las junturas, allí el agua que se genera se va perdiendo a medida que va circulando. Lo mismo ocurre a nivel del sistema eléctrico, que la energía que se genera se va perdiendo si el sistema de distribución es ineficiente. Y entonces, bueno, me fui a buscar qué es lo que pasaba con las pérdidas técnicas, que por cierto no las carga la empresa distribuidora, va en la factura que pagan los consumidores, sean empresarios o sean usuarios domiciliares. ¿Y qué me encontré? Con que en el 2022 las pérdidas técnicas más bien habían aumentado en relación a años anteriores. Y entonces, ¿cómo es eso? Invertiste centenares de millones de dólares en créditos que los nicaragüenses van a tener que pagar, y no aumentó la generación, no aumentó el consumo, ni se redujeron las pérdidas técnicas. Entonces dije, bueno, tal vez es que no se mejoró eso, pero esas inversiones sirvieron entre una vuelta aquí y otra vuelta allá para mejorar las tarifas. ¿Y qué nos encontramos? Con que la diferencia en las tarifas que pagan los nicaragüenses en comparación con los otros países centroamericanos, más bien aumentaron. Y entonces, ¿para dónde se fueron esos recursos? Y todavía más, y cualquiera puede comprobar lo que estoy diciendo, me fui a ver las compras de energía eléctrica de Nicaragua de los otros países centroamericanos. ¿Y qué resulta? Que en los últimos años, cuando han entrado estos millones de dólares en crédito, en lugar de ser autosuficiente Nicaragua en consumo y generación de energía, los zánganos, porque hay que decirle así en francés, zánganos, cada año compran más energía barata de los otros países centroamericanos, pero no para vendérsela a los consumidores más barata, sino para quedarse con una tajada mayor. Entonces, con esos datos, ahora que hay una nueva presidencia, nosotros, y no estamos hablando de corrupción, ¿verdad? Estamos hablando ahorita de eficiencia, que es lo que habló el ministro de Hacienda. A que explique el BESIE, los técnicos del BESIE, porque todo crédito tiene 3 evaluaciones por lo menos. Una evaluación ex ante para justificar la inversión, una evaluación por lo menos una durante, que es cómo se va ejecutando el proyecto que se está financiando, y una evaluación ex post para medir el impacto de la aplicación de los recursos. ¿Cómo es eso? Que el BESIE endeudó y canalizó recursos a la dictadura de Ortega por estas magnitudes, y los resultados son estos, que la planta de los funcionarios del BESIE que intervinieron en estos análisis den sustentación técnica. Sigo hablando en términos técnicos. Estos datos que no he inventado, ni digo yo, fue mi estimación, mi cálculo, no. Ahí están en las bases de datos de las instituciones que producen estadísticas por parte del gobierno. Entonces, ¿y esto qué? Podría preguntarme. Si todo eso ocurrió y todo son resultados, hasta aquí los datos,
cuáles fueron las empresas que recibieron la adjudicación de los contratos para la obra financiadas por esos créditos, ¿verdad? Porque si no hubo ninguna mejora en las principales componentes del sistema de electricidad, ¿a dónde fueron a parar estos reales? Es decir, ¿qué empresas, qué calidad de empresas ejecutaron esa obra con esos resultados? Ya ahí uno podría empezar a pensar, ¿y quiénes son los dueños de la empresa con mayor capacidad de generación de energía? Alguien me diría Alba Generación. Y diría, ajá, Alba Generación. ¿Y quiénes son los socios de Alba Generación? Su mismo nombre lo indica. Y después, si investiga un poquito más, se va a encontrar que a Alba Generación le pagan los precios de energía más altos que a las otras empresas generadoras. ¿Y por qué se lo pagan? Y después, escarbando un poco más, uno podría llegar a ver quiénes son los dueños del monopolio Disnorte Disur. Y allí sí tendría la explicación de todo el paquete. Bueno, también, Enrique, pues el régimen se refiere, le enrostra a la presidenta de el BESIE el apoyo o el respaldo que ellos dieron con su voto el día de su elección. Y ellos dicen que apelan a ese respaldo del voto que le dieron el día de la elección y la insto a no convertir pues el banco en un campo de batalla política. Ese apoyo a esta presidencia se tiene que traducir necesariamente a, bueno, a los préstamos fáciles o los préstamos sin límites que espera la dictadura, o hay cierta total como independencia en el hecho de que si te respaldo, o sea, no necesariamente tengo que aprobar todas las solicitudes que haga un país. En primer lugar, esto es un embuste y en segundo lugar, es una muestra de los principios para hablar, no principios, los criterios con los que seguía la mafia en el poder. Por un lado, cualquiera puede revisar la información, la apuesta era por la reelección de Dante Mossi, ¿verdad? Y había una alianza ya para lograr la reelección de Dante Mossi, para que siguiera la charanga. Y el principal promotor era los gobiernos de Nicaragua, El Salvador, coludidos con el de Honduras. Como en realidad hubo mucha resistencia, tanto de los socios extrarregionales como de los más vecinos, pues entonces no hubo de otra que sacar a una candidatura del sombrero y salió la candidatura de un salvadoreño. El salvadoreño hasta renunció a su cargo en el gobierno de Bukele porque ya la daba por resuelta. Y esta es información pública, no son secretos, ¿verdad? Pero resulta que de todas maneras también la resistencia impidió que el consenso para que fuera electo este candidato salvadoreño y salió la candidatura de Costa Rica, que en la distribución de los cargos en el sistema centroamericano de integración, pues por así decirlo, le tocaba a Costa Rica ocupar uno de esos cargos, pues que son SIECA, SICA, etcétera. Y así es como salió electa de manera inevitable para el gobierno de Ortega. No tuvo de otra que sumarse a un consenso porque su posición había sido derrotada y si votaba en contra, pues peor. Y entonces este argumento de que votó, ¿verdad? Respaldó un argumento patrañero, ¿verdad? Una patraña porque se vieron en la sin remedio. Pero aún y cuando hubieran votado, deberían de haber votado para que cumpla con la carta constitutiva del BESIE, para que cumpla con los reglamentos,
para que tenga una gestión decente, para que los recursos se asignen con criterios técnicos y de manera equilibrada. Por eso deberían haber votado, no para que siga la charanga. Entonces, por eso decía, exhibe los criterios bastante chapuceros de que voto para que siga la charanga, ¿verdad? Ahí está retratado realmente los criterios que guían la conducta, igual que con el secretario general del SICA, ¿verdad? Que lo obligaron a renunciar creyendo que era como que si era funcionario de ellos. Y ahí está el SICA descabezado porque dicen que al hombre le quitaron el pasaporte y le tienen país por cárcel. Y entonces, como no renunció, perdón, estoy saliéndome del punto, pero después podemos hablar de esto. Sí, don Enrique, bueno, a nuestros seguidores recordarles que ustedes pueden participar en el programa enviando sus preguntas y sus comentarios a nuestra invitado de esta tarde. Don Enrique, ¿usted tiene estimaciones de cuántos millones recibió el régimen de Daniel Ortega cuando estaba la administración de Dante Mossi con estos préstamos del BCE a Nicaragua? Bueno, en realidad estimación no, ¿verdad? Porque no tengo la memoria, pero los tengo anotados. Y entonces, entre 2013, y perdonen pues, porque tengo que ver los datos, en el 2013 recibió 70 millones, 69.5. Y sumado hasta el 2017, 551 millones de dólares en esos 5 años. En los siguientes 5 años recibió solo en el 2022 457 millones. En el 2021 413 millones. Si consideramos que las exportaciones son un poco menos de 3.000, pues bastante más del 10% de los ingresos por exportaciones. En total, en ese quinquenio, en esos 5 años de la administración de Mossi y cuando Ortega fue señalado de cometer delitos de lesa humanidad, recibieron de parte del BCE 1.727 millones de dólares en créditos. No están incluidas aquí las donaciones. Es lógico, ¿verdad? No tengo el dato del 2023, pero por allí ha de andar que si recibías más de 400 millones de dólares anuales y ahora dicen pues que van a equilibrar la repartición de la torta, que peguen gritos, pero deberían pegar gritos con un poquito más de esencia, diría yo. Son como 3.500 millones, más o menos, entonces. ¿Cuánto estima? Sí, bueno, esa era ¿cuánto estima usted que entonces que podrían recibir ahora con esta nueva repartición o distribución equitativa? Sí, en este caso cualquier cifra que dijera sería especulativa, ¿verdad? Y me gusta mejor basarme en los datos. Lo que sí es un dato, no podemos cuantificar, es que ya no va a ser la charanga de los últimos años. ¿Cómo le golpea esto a ellos? Como vos decís, que ya no hacer charanga con el dinero del BCE, o sea, no estar solo pues sentado y BCE, préstame tanto y se lo daban. Entonces, ¿cómo a ellos les impacta? A una dictadura que todo dinero que agarra, pues la gente ya intuye que va parte también a la represión. Bueno, que conste que el BCE financió un proyecto para la policía, ¿verdad? Que se dice poco, ¿verdad? Una institución financiera de desarrollo financiando a una entidad represiva, ¿verdad? Construyendo instalaciones, suministrando vehículos, etcétera. Pero creo que el primer impacto es, y aquí tenemos que ver la parte presupuestaria y la parte extrapresupuestaria. La parte extrapresupuestaria no se ve, ¿verdad? Y no son coimas. Es cómo se reparte esa otra torta. Como decía, esos créditos del BCE, principalmente para energía y para carreteras,
cuáles son las empresas beneficiarias, quiénes son los socios de esas empresas, cuáles fueron los criterios de adjudicación. Y aquí, por ejemplo, algo también que es público, ¿verdad? ¿Cuántas licitaciones de créditos del BESIE gana MECO cuando aquí está enjuiciado el presidente de MECO por corrupción? ¿Y por qué gana casi todas las licitaciones en Nicaragua? ¿Quiénes son los socios de MECO en Nicaragua que posibilitan que gane licitaciones cuantiosas? No solo del BESIE, pero también del BESIE. Esos son los primeros perdedores, ¿verdad? Porque parte de la charanga es esta repartición. Ahí estaba viendo un escándalo que le hicieron a un hombre en un restaurante, ¿verdad? Porque está ejecutando una obra y no le pagó ni a los proveedores ni a los trabajadores, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese dinero? Esos son los primeros perdedores. En segundo lugar, desde el punto de vista macroeconómico, yo creo que si la presidenta del BESIE se va a regir por criterios técnicos, debería efectivamente examinar la transparencia con la que se han y están ejecutando los créditos actuales del BESIE. Por ejemplo, ese crédito, que es un crédito prácticamente de libre disponibilidad, para compensar el aumento de los precios del petróleo a nivel internacional, ¿quiénes son los que se están quedando con esa tajada? Entonces, vuelvo con el tema de los que reparten y comparten y en consecuencia se quedan con la mejor parte. Después ya desde el punto de vista presupuestario, evidentemente, recibir, digamos, no quiero especular, solo lo pongo como ejemplo, de 400 y pico de millones a 200 millones, 200 y pico de millones menos en los ingresos de divisa, pues evidentemente algo que repercute en el presupuesto y en las previsiones económicas de la dictadura. Sí. Don Enrique, y ahora sobre la decisión del Fondo Verde de la Secretaría que habla de una cancelación para el proyecto de bioclima para Nicaragua, que se trata de un desembolso de 64,1 millones de dólares. El régimen hoy, Rosario Murillo dijo hoy que la medida es agresiva y exigió al organismo la liberación de los recursos prometidos o comprometidos. Bueno, que cumplan con los criterios que está planteado, si esos reales no son charanga, no son, pues, no es una cuestión que caen del cielo. Allí, en economía no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Alguien paga el almuerzo. Y si alguien te invita a almorzar prácticamente de gratis, pues por lo menos tenés que aceptar el restaurante donde te va a invitar y no le puedes imponer que te invite a donde vos querés. Entonces, pues en realidad como la dictadura, todo lo que no se somete a su voluntad, lo consideran que es algo en contra del proyecto revolucionario y del gobierno de los pobres, pues es natural las reacciones que estamos viendo, pero allí no se ve otra vez, allí lo que se están planteando son criterios que tienen que cumplirse o que no se cumplieron. Y evidentemente se trata de un golpe, pero esto hay que verlo en un contexto más amplio. Esto evidentemente no cae del cielo, ¿verdad? ¿A qué me refiero con que no cae del cielo? Como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando, o Dios dice, ayúdate, que te ayudaré. ¿A qué me refiero con esto? Que el hecho de que Dante Mossi no sea presidente del BESIE es porque hubo acciones deliberadas, incluso de nicaragüenses, no solo los que iban y que tenía un sentido ir a protestar públicamente, sino que gestiones en distintos niveles para
junto con otros países interesados, provocar ese resultado. Igual en el caso del Fondo Verde, también hubo gestiones para mostrar efectivamente cómo es que el gobierno cumplía o pretendía cumplir o estaba incumpliendo los criterios para la adjudicación de esos fondos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que aquí los sectores que aspiramos al restablecimiento de la democracia, cada uno tiene un granito que aportar, porque esto no pasa de gratis, ¿verdad? Entonces, que 100% noticias, informe a la población, abra espacios para generar opinión, es su aporte. Que haya profesionales nicaragüenses que se documenten y que compartan esa información y elementos de análisis, pues esa es su contribución. Que haya organizaciones que tienen determinados nexos y trasladen informaciones y análisis, ese es su papel. Y que haya liderazgos políticos que con determinado tipo de gestiones, no siempre públicas, ayuden a empujar la carreta, eso es clave. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos que enfocarnos en el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha desempeñado un papel nefasto y mentiroso a propósito de que 100% Noticia es un medio de comunicación. El último informe del Fondo Monetario reconoce al régimen que ha mejorado el acceso a la información. Porque no, en esto de lo técnico, pues hay que verlo y no verlo, ¿verdad? Porque con el argumento de lo técnico te deslizan criterios o acciones políticas. Los miembros de la misión del Fondo Monetario dijeron que el gobierno había avanzado en la lucha contra la corrupción, mientras Transparencia Internacional lo coloca entre los países más corruptos del mundo. ¿De qué país está hablando el Fondo Monetario? El Fondo Monetario no solo dice que ha mejorado, sino que ha mejorado la lucha contra el lavado de dinero. Y en la resolución que adoptó hace un año el Fondo Monetario, alienta al gobierno a continuar en esa dirección. Estoy hablando del lavado de dinero, incluyendo, dice, con las organizaciones no gubernamentales. Y allí Ortega prácticamente se puso a aplaudir porque con eso estaba bendiciendo el descabezamiento de las más de 3.500 organizaciones no gubernamentales. Entonces, digo el Fondo Monetario no solo porque otorga recursos, 500 millones de dólares entre el 2020 y el 2021, sino que además sus informes son tomados en cuenta por otras instituciones financieras, por las empresas calificadoras de riesgo y por inversionistas internacionales. Entonces, el burócrata que no le rinde cuenta a nadie más que en la evaluación que le hace otro burócrata cada año para otorgarle unos puntajes, si le aumentan o si lo suben de escalón, no rinde cuenta más que cumplir con un checklist que le aplican. No le importan las consecuencias de su informe. A nosotros, a los que nos importa, sí debemos emplazar a esos técnicos y a los representantes gubernamentales que toman las decisiones en esos organismos internacionales. Sí. Don Enrique, quería solamente corregir este dato para la audiencia, que el proyecto de bioclima era de 116.6 millones de dólares, pero Rosario Murillo se refirió hoy a la suspensión del desembolso por 64,1 millones de dólares, pues que ya dijo y aclaró en su nota, ¿verdad? En su comunicación, la Secretaría del Fondo Verde, al decir que no se desembolsó nada y que porque no comenzó su implementación. Entonces, Rosario Murillo se refería estrictamente a ese
primer desembolso de 64,1 millones de dólares, que ahí tenía uno Sí, pero a vos dijiste, nuestro... Leticia, pero vos dijiste desembolso. Ah, ok. Sí, es que Vos tenía dijiste ahí unos desembolso. comentarios de nuestros seguidores que ellos son muy, Está bien. ponen atención a todos los Estricto, datos que nosotros damos, estrictos, muy estrictos con la información. Y claro, cuando está uno pues bien. no dice algo que no está correctamente, pues uno tiene que corregir. Bueno, Lucía, ¿haremos una breve pausa o vamos a Sí, ¿cómo? bueno, despedimos ya, Enrique, agradecerle su tiempo a esta hora con nosotros y pues habernos explicado un poco y poner en contexto estos dos importantes temas que no le caen muy bien al régimen porque es menos dinero y sin dinero no pueden hacer muchas cosas de sus negocios, que Enrique ahí Sobre lo ha todo, expuesto bien. sobre todo la charanguita, ¿verdad? Sobre todo la charanguita. Sí, así es. Porque Va, gracias, Enrique, por haber estado con nosotros. Vamos